Y vamos a continuar hablando de la Navidad y de todo lo maravilloso, lo mítico, lo fantástico, en fin, todo lo que encarna esta época para los católicos especialmente. Y vamos a continuar el programa que empezamos con Mauricio Albeiro Montoya, profesor universitario e investigador. Y ya contamos en el anterior programa, hablamos sobre la Virgen María, sobre Herodes, sobre el regalo del niño Jesús, los regalos que no solamente nos volvimos, diríamos que adictos a los regalos gracias al niño Jesús, a Santa Claus, a San Nicolás, a Papá Noel, en fin. Vamos a devolvernos. Los saludos primero nuevamente para esta segunda edición de este especial. Primero los saludo a usted, Mauricio Albeiro. Gracias por continuar con nosotros. Gracias, Roger, por la invitación y a todo el equipo de Sinergia Informativa. Entonces, voy a devolver 9 días. Ayer terminamos, el programa de ayer terminamos con 24 de diciembre, el Día de los Regalos. Pero 9 días antes empiezan las novenas, el 16 de diciembre. ¿Cuál es el espíritu de esos 9 días en los que uno se reúne en familia, con amigos, con vecinos y reza y pide el regalito que va a venir dentro de 9 días? Sí, a ver, nosotros en la tradición cristiana hemos tenido siempre la idea de los novenarios, incluso para los difuntos, ¿cierto? Después de la muerte de alguien se hace un novenario. Esto es muy tradicional y sobre todo viene de culturas clásicas como la romana. Los romanos tenían unas fiestas que duraban alrededor de 9 días que eran conocidas como las Saturnales. Esas fiestas se hacían en honor a Saturno y era ¿por qué? Porque se hacían para esperar la llegada del equinoccio de invierno. Ese equinoccio se daba alrededor del 21-22 de diciembre. ¿Y qué era lo que pasaba? El equinoccio de invierno, al pasar el equinoccio de invierno, venía el destello del sol, ¿cierto? El 25 de diciembre, el nacimiento del sol. Entonces, las Saturnales eran toda una preparación para la llegada del sol. Entonces, ¿qué pasa? Claro, esto pasa de tradición y de generación en generación, y cuando ya el cristianismo se impone sobre otras religiones, entonces la fecha del nacimiento de Jesús se impone sobre el 25 de diciembre. Muchos sostienen que Jesús no nació un 25 de diciembre, que nació, si hubiésemos pensado pues en nuestro calendario, un mes de septiembre. Algunos dicen eso. Pero entonces se pasa la fecha. ¿Es por qué? Porque también simbólicamente es muy importante entender que cuando una sociedad impone sus ideas, sus creencias sobre otra, ¿qué es lo que hace? Pues monta, por decirlo así, pone encima sus tradiciones. Pensémoslo en templos, por ejemplo, lo que pasó en América, ¿cierto? Cuando llegaron los españoles, muchos templos de las comunidades aborígenes prehispánicas fueron derrumbados y encima de ellos se construyeron iglesias. Así pasa también con los festejos. Entonces, el novenario, la novena que conocemos hoy del Niño Jesús, fue una novena que nació en el año 1743, gracias a un fraile, Fernando Larrea, un fraile ecuatoriano, que escribió la primera novena, que era una novena muy extensa, que con el tiempo fue depurándose hasta lo que tenemos hoy, que incluye la adoración al Niño Jesús, a María, y los gozos, que son muy importantes, que también después con el tiempo, otro elemento muy bonito que circula y que transversaliza la Navidad son los villancicos, porque los villancicos alegran los asuntos religiosos y los asuntos navideños. Entonces, ese es un poco el asunto de la novena, y ahí hay otro elemento que es muy importante alrededor de la novena, que es el pesebre. El pesebre, pero antes de que me hable del pesebre, mencionó usted la palabra villancico. ¿Qué es? O sea, ¿de dónde vienen los villancicos? Porque uno los relaciona inmediatamente con diciembre, con Navidad, con nacimiento del Niño Jesús y no más. Pero siempre tuvo ese contexto. Sí, es decir, los villancicos nacieron en España, ¿sí? Y nacen bajo la tradición también, bueno, de que el que canta ora 2 veces. Era un famoso proverbio que había por allí. Entonces el villancico es un elemento de alegría, pero también es un elemento de invitación y de llamado. Entonces por eso, por ejemplo, los gozos dicen, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ¿sí? Entonces es también una invocación. Entonces el villancico se convierte en un elemento que permite conectar a los que están haciendo la novena, a los que están festejando y los que están esperando. Así como los cantos religiosos cantan, por ejemplo, cuando resucita el Señor, entonces hay unas canciones religiosas para ello. Entonces el villancico es una creación, una construcción española que se fue poco a poco convirtiendo en un elemento importante y pasó a las tradiciones populares. Y entonces ya a la novena se le incluye el asunto del villancico
como un elemento complementario y que canta incluso. Mire, esto es muy curioso, digo esto y usted lo podría aplicar a cualquier elemento musical. La música canta y cuenta historias. Y si usted ve, escucha muchos villancicos, entonces te cuentan, mira cómo beben los peces en el río, cuentan la historia de la Virgen, o vienen los Reyes Magos, entonces cómo se va cantando todo esto, el tamborilero. Entonces cada uno también cuenta una historia en relación con algo que tiene que ver con la celebración de la Navidad. Absolutamente maravilloso. Bueno, la novena dice usted que la escribió un fraile, Fernando Larrea, que era ecuatoriano, en el año 1743. Se dice que la primera novena era tan extensa que tenía alrededor de 54 páginas. Una cosa pues impotable. Imagine usted leyendo 54 páginas. Entonces, eso se va depurando hasta la que tenemos hoy en día, que tiene ya elementos y que lo más interesante, sobre todo para los niños que llevan las maracas, son los gozos. Bueno, y no solamente para los niños, para los adultos. Ven a nuestras armonitos. Mire, hasta se la sabe uno porque está en la sangre. Así, 30 segunditos antes de irnos para mensajes. ¿Puedo decir que esto está en la sangre? Estoy exagerando, en el ADN. ¿Dónde está todo esto? Que no, parece que tuviéramos en el disco duro. Sí, eso hace parte de nuestro imaginario colectivo como sociedad, porque eso va quedando como unas estampas, y esas estampas, a pesar de que crezcamos, siempre van a estar ahí, y sobre todo porque sucede una cosa, en los ritos religiosos, como se repiten, entonces eso va calando hasta que queda casi tatuado. Sí, señor. La novena Navidad se originó en el siglo XVIII, cuando el monje Francisco Fray Fernando de Jesús Larrea escribió la primera novena a petición de María Clemencia Caicedo. Hagamos un corte para el mensaje y ya regresamos. Navidad. Y entonces yo más tarde entiendo que la palabra natividad tiene que ver con nacimiento, y entonces ahí sí relaciono y la Navidad tiene que ver con el nacimiento del niño Jesús. Y mucho más allá, siendo más viejo, yendo a misa, escucho al padre decir adviento, adviento. Y bueno, y resulta que eso como que tiene que ver, y empieza a hablar él de que es que la iglesia tiene unos tiempos, tiempos a los de la realidad de los civiles, en fin, ¿de qué habla realmente el sacerdote cuando habla de un periodo litúrgico y habla del Adviento? ¿De qué nos habla? Bueno, hay que decir una cosa que es muy interesante. Los seres humanos desde siempre han tratado de controlar el tiempo. Uno controla el tiempo con el reloj, pero se han creado los calendarios, ¿cierto? Nosotros vivimos bajo un calendario, nuestro calendario civil es el calendario que estamos viviendo ahora, hoy es 11 de diciembre, el calendario civil termina el 31 a las 12 de la noche y el calendario civil comienza el 1 de enero a las 12:01 de la noche, ¿cierto? De la madrugada. Ese es nuestro calendario civil y está en el año 2024, a pesar de unos debates que existan. Pero también en muchas partes del mundo existen otros calendarios, los calendarios religiosos, por ejemplo, los hebreos o los judíos dicen estar en el año 5785, porque ellos cuentan sus tiempos de otra manera, distintos a los nuestros. Nuestros tiempos son contados a partir del nacimiento de Jesús. Para ellos, el tiempo es contado desde la creación. Los musulmanes tienen otro calendario. Ellos están en este momento en el año 1447, 1448, porque cuentan su calendario de otra manera. Y así como existen nuevos calendarios religiosos, culturales, civiles, la Iglesia Católica tiene un calendario que podría dividirse como por meses. Tiene unos nombres. Por ejemplo, usted lo acaba de decir, el Adviento. El Adviento sería como un tiempo, ¿cierto? Un periodo de tiempo. La palabra Adviento significa advenimiento, llegada, la esperada de, se espera a. Adviene tal persona. Es el advenimiento, es la llegada. Entonces, durante 4 domingos de Adviento se espera, ese es un periodo. Y luego se pasa a un nuevo mes. Eso es lo que llaman el calendario litúrgico. Entonces, el calendario litúrgico, después de Adviento, viene ¿qué? Navidad. Y mire, Navidad va desde el 25 de diciembre hasta una fecha que es el bautismo de Jesús, que es por allá a mitad de enero. En enero pasa y esperamos hasta marzo, eso se llama el tiempo ordinario. Después viene la Cuaresma, después el Triduo Pascual, después la Pascua, después el tiempo ordinario y otra vez el Adviento, Navidad, y vuelve y juega. O sea que es un calendario circular como el nuestro, con los tiempos. Entonces, eso es interesante porque de alguna manera nosotros tenemos que
poner todo en un orden, y ese orden está, así como están los órdenes de los 30 días del mes, que unos son bisiestos y otros no, los calendarios litúrgicos también tienen esa particularidad. Entonces, por eso siempre la iglesia también, incluso un datico curioso para que la gente lo tenga ahí, los atuendos que usan los sacerdotes, los colores de los atuendos que usan los sacerdotes, ¿cierto? En tiempo, por ejemplo, el tiempo ordinario, siempre usted va a ver al sacerdote vestido con una casulla verde, a no ser que haya un festejo en el calendario religioso que le implique ponerse otro atuendo, pero siempre lo va a ver de verde. En Semana Santa, por ejemplo, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo, lo va a ver de rojo también, ¿sí? Entonces, eso es una cosa también curiosa y simbólica. Y bueno, nosotros también estrenamos parejo en diciembre. Se puede. Este año más difícil porque este año ha sido muy complicado, pero la idea es estrenar. Yo recuerdo que el 7, el 8, el 24, el 25, el 31, el primero, teníamos plata en mi casa. Y hasta el 6, porque hasta el 6 ya sabiendo que el 6 ya acabó, que es el día de los Reyes Magos. Eso ya, adiós. Ya la gente empieza a encontrar los borrachos y los rumberos. Dicen no 6 de enero, sino 37 de diciembre. De hecho, es curioso porque, mira, ahora que estamos hablando del calendario, la Navidad no termina sino hasta 8 días después, cuando se celebra el bautismo de Jesús en una fiesta religiosa, ¿sí? Entonces, los Reyes Magos, o llamados sabios de Oriente, tienen una particularidad, y es que, por ejemplo, ahora que hablábamos de los regalos, en estos días, el día de ayer que hablamos de los regalos, en España, por ejemplo, es tradición no que traiga el regalo el niño Jesús el 25, sino que los lleven los reyes el 6 de enero. Estos personajes que se dicen, por ejemplo, eran 3 sabios de Oriente que llegaron a visitar al niño, algunos dicen que eran más, otros dicen que venía hasta un cuarto rey mago. Hay una película muy bella que les invito a ver que se llama El cuarto rey mago, para que la vean en familia, que es muy bonita y deja un mensaje muy bello. Pero entonces se dice que estos personajes venían de Persia, de lo que hoy es Irán, porque eran astrónomos, observaban el universo, las estrellas, y que siempre que las estrellas daban algún mensaje, porque hubiese una estrella, porque hubiese un mensaje, porque hubiese un cometa o lo que fuera, ellos decían, está pasando algo. Y entonces por eso van a visitar al niño, llevan unos regalos que son simbólicos, el oro, el incienso y la mirra, el oro porque es un rey, el incienso porque se asocia con Dios y la mirra porque se asocia con lo humano, ¿cierto? Con el cuerpo, ¿cierto? Entonces, esos elementos son interesantes y estos personajes se convierten en unos personajes que son los que van a recibir una manifestación. Por eso esa fiesta se llama la Epifanía. La palabra Epifanía significa manifestación. De fenómeno, o sea, se manifiesta un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Un nuevo niño, un nuevo rey, un nuevo Dios, el niño hecho Dios. Y sumo ahí una cosita para redondear esto, que creo que se nos quedaba en un programa pasado con lo del pesebre, ¿cierto? Porque en el pesebre que nosotros construimos aparece María, José, el niño, el buey, el burro, y aparecen los Reyes Magos. Y el pesebre es una tradición muy bella, inventada, creada por San Francisco de Asís en el siglo XIII. ¿Y por qué la crea? Con una intención. El mundo venía, sobre todo el mundo europeo, entre los siglos XI y XII, embarcado en las cruzadas, en guerras religiosas, embarcado en la Inquisición. Y entonces San Francisco de Asís dice, estamos como todos locos. ¿Qué significa esto? Estamos perdiendo la esencia del cristianismo. ¿Y dónde está la esencia del cristianismo? En un niño, en Dios, que se hace hombre, en un niño, en un pesebre. Y así surge la idea de Francisco del pesebre. Qué maravilla. Historia, análisis de la historia, de los mitos, eso tiene tanta cosa que yo no sabría ni describirlo, pero lo único que yo sé, lo digo muy sencillo, es época de reflexión, de alegría, de el reconocimiento de que en los católicos existe un ser maravilloso, no 2 seres maravillosos, no 3 seres maravillosos, porque no solamente Jesús, sino la Virgen María. ¿Y qué tal San José? Enseguida, antes de que se nos acabe el programa, le voy a preguntar a Mauricio Albeiro sobre San José. Esa figura que está ahí siempre en el pesebre y en todas partes, pero como a un ladito. Ya regresamos. Como en una obra de teatro, hay personajes que para mí son absolutamente importantes. Sin ellos
se muere la historia. Después tenemos la oportunidad de hablar de Judas con seguridad con Mauricio Herreiro, nuestro invitado. Judas, para mí ese personaje es importantísimo, pero devolvámonos a nuestro tema de hoy, que es la Navidad. María, increíble, imposible no pensar en la valentía de esta mujer en un tiempo donde apedrear a una mujer porque supuestamente era adúltera era el pan nuestro de cada día, no importaba, así se hacía justicia, y ella estuvo sometida a esa ignominia social. Y San José, que comerse el cuento de que, perdóneme que lo diga de esta manera, de que María fue concebida por el Espíritu Santo. Oiga, un personaje muy importante San José, ¿o no, Mauricio Albedo Otoya? Sí, a ver, es bastante curioso porque pareciera ser como el que está por detrás de toda esta situación. Y bueno, ¿qué nos cuentan los? Voy a contar cómo hay muchas versiones, pero hay dos versiones que son llamativas. Contemos la versión oficial, como suele decirse, que está en los evangelios canónicos. En la versión oficial, José es un hombre que se casa con María, que era común que un hombre mayor se casara con unas mujeres menores, porque recuerden que en la cultura judía, después de los 13 años, 12, 13 años, pues ya se considera, después de la llegada de la primera menstruación de la mujer, que ya es una mujer. Y el niño también, cuando se celebra su bar mitzvah, ya se considera que es un hombre, ¿cierto? Y hoy tenemos otros parámetros. Entonces, José era un hombre mayor que se casa con María y que él va a ser el padre putativo, el padre adoptivo de esa criatura que es el Hijo de Dios, pero a la vez es el mismo Dios. ¿Y qué dicen los evangelios? Que cuando él se da cuenta que María está embarazada, él dice, me voy a meter en un lío, yo mejor la voy a repudiar, la voy a mandar otra vez para su casa, y dice que San José se acuesta y tiene un sueño. Y en el sueño un ángel le dice, no rechaces a esa mujer, adóptala, quiérela como tu esposa, porque el niño que viene en su vientre es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Entonces, esta es la versión oficial que tenemos en los evangelios, y entonces San José, un hombre humilde, un hombre manso y un hombre, con un sentido de pertenencia, por eso que acaba de decirle el ángel, decide aceptarlo. Pero hay otra versión, que es la versión que tenemos en los evangelios apócrifos, y es la versión que encontramos cuando se dice que San José ya era un hombre mayor, que había tenido varias esposas y que había tenido varios hijos, y que por eso en muchos apartados de los textos, tanto canónicos como no canónicos, se habla de los hermanos de Jesús. Entonces, posiblemente no eran los hermanos de sangre de Jesús asociados porque fuera que María hubiese tenido más hijos. Es una tradición. Otros dicen que ya había otros hijos de San José, que era un hombre mayor, y que por eso es que aparece la idea de los hermanos de Jesús. Entonces, dos versiones curiosas, una en los evangelios canónicos oficiales y otra en los evangelios apócrifos. Perfecto, y se nos acabó diciembre, el 31, llega ese día en el que empezamos a tragar uvas como locos, perdónenme que lo diga así tan prosaicamente, pero es que no alcanza el tiempo ni la mente para pedir 12 deseos. 31 de diciembre, así cortico que vamos redondeando, Mauricio Albeiro. Como decía ahorita, el 31 es el cierre de nuestro calendario oficial, pero entonces, claro, alrededor de eso se tejen varios agüeros, ¿no? Nosotros somos una sociedad agorera, supersticiosa, y entonces, ¿qué hacemos? Las 12 uvas, la copita de champán, las lentejas a los bolsillos, porque por las lentejas son abundancia, entonces vamos a tener riqueza. Y uno que es muy popular, ¿cierto? Hacer la vuelta por la manzana con la maleta para que vengan viajes. Entonces aparece el cuco suerte amarillo, que porque el amarillo es color de la prosperidad. La gente con el saumerio en su casa. Vamos hoy, por ejemplo, a la iglesia de San José, ahí en el centro de la ciudad, vamos a encontrar la venta del saumerio, y desde ese día por la mañana la gente está echando saumerio en la casa, que salga el mal y entre el bien, así como entró Jesucristo a Jerusalén. Entonces empiezan un montón de cosas alrededor de esa fecha, porque es el tránsito. Dejo un año que me pudo haber ido bien, me pudo haber ido mal. Si me fue bien, pues ojalá me vaya mejor en este, y si me fue mal, pues ojalá me vaya bien en este, ¿cierto? O si me fue muy bien, que me siga yendo muy bien. Entonces, eso pasa. Y también alrededor de todos estos festejos tenemos las comidas, ¿no? Los buñuelos, la natilla, que son manjares, postres, que pues se cree que el buñuelo y la natilla eran comidas y postres europeos que se hacían sobre todo en los conventos españoles, y que claro, cuando llegan aquí pues le ponen el toque particular, que incluso le meten el queso, que antes no lo tenía. Entonces alrededor de eso, pero también alrededor de las comidas, es muy curioso que nosotros hayamos como puesto como una regla de que solo natilla y buñuelo se puede comer en diciembre, cuando en realidad estos eran postres manjares que se podían hasta regalar en cualquier época del año como un donativo
o como un intercambio, ¿cierto? O como un regalo, un agasajo a alguien que uno le quería hacer, ¿sí? Entonces, eso pasa. Diciembre, Navidad y todos estos momentos están marcados por una gran cantidad de asuntos agoreros, supersticiosos, gastronómicos y también de imaginarios, como lo hemos dicho. Es una época maravillosa. Enero empieza y empieza ya con otra historia. Así es. Bueno, terminemos como colofón con algo que usted considere que es necesario que sepamos al terminar esta serie de 2 programas sobre la Navidad, Mauricio Montoya. No, yo creo que más que algo que se haya que aprender es que hay que ser inquietos, ¿no? Y yo creo que es muy interesante que las personas que vean este programa y se inquieten por algún tema curioso vayan e investiguen, ¿sí? Porque a veces hemos tenido la Navidad como algo ya repetitivo, tradicional. Entonces ya, por ejemplo, ojalá que cualquier persona que haya visto estos 2 programas diga, ve, qué curioso eso de la novena, le voy a prestar más atención a ver qué es lo que nos dice, voy a investigar más sobre la novena. O sea, si algún elemento le llamó la atención, vaya y busque más, que seguramente en este poco tiempo nosotros no tenemos tiempo de decirlo todo, pero seguramente si se quedó inquieto y va y busca, va a aprender mucho más. Pero lo importante en todo caso, aunque sea repetitivo, aunque sea rutinario, es que hay que estar abriendo los ojos, mejor dicho, la mente, porque yo confieso que cada vez que escucho la novena, encuentro algo distinto. Y eso entonces es como un pellizquito que lo hace a uno vibrar y qué maravilla. O sea, no se vuelve repetitiva y cansona, sino que se siente uno que está aprendiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque le prestó atención a algo nuevo. Y con seguridad con usted, muchos vamos a quedar o hemos quedado mejor convencidos de que hay que abrir más los ojos y la mente y el corazón para descubrir más cosas en esto que es nuestra ceremonia maravillosa de recibimiento, del advenimiento del Niño Jesús. Mauricio Montoya, profesor universitario e investigador, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Sinergia Informativa. Gracias, Roger, a ustedes y al equipo de Sinergia Informativa por invitarme y bueno, siempre presto cuando pueda ayudar en algo. Gracias. Y no es sino que nuestros televidentes e internautas escriban, digan, ay, qué rico saber sobre este otro tema. Invite a ese profesor que sabe mucho. Con seguridad que lo haremos. Simplemente nos inscriben y ya. Muchas gracias. Chao.